La innovación es lo que nos permite evolucionar como personas, organizaciones y sociedades. Somos más innovadores de lo que pensamos. Vanessa Carrera nos ayuda a ir más allá compartiendo historias que inspiran al cambio y al desarrollo. Bienvenido al podcast Innovación y Personas. Bienvenido a un nuevo podcast de Innovación y Personas. Hoy tengo el placer, y digo el placer porque es un auténtico lujazo, de tener aquí al otro lado a Antonio Moya. Antonio es coach, experto en trabajo de equipos, en coaching de equipos. Y bueno, y yo además de Antonio pues he aprendido mucho con él porque fue uno de mis formadores en mi primera formación de coaching ontológico en Cipsen. Y yo de Antonio, bueno, podría destacar muchísimas cosas, pero voy a destacar dos. Tiene muchísimos talentos, ya los vais a ir descubriendo, pero voy a destacar dos que para mí son importantes. Uno tiene que ver con autenticidad. Para mí Antonio Moya es una persona muy auténtica. Yo valoro mucho eso en las personas y en los profesionales. Y yo no sé si recuerdo mal, Antonio, pero yo creo que la primera vez que te conocí en Cipsen, creo que estabas descalzo. Me suena que ibas como descalzo. ¿Puede ser? Puede ser, ¿no? Casi seguro. Ser presentable nunca ha sido una de mis ventajas, pero bueno, ahora estoy descalzo. Lo que pasa es que como no se ve, queda así. Sobre todo lo digo porque me recuerdo que cuando te vi aquel día dije, qué persona más auténtica que muestra lo que es, ¿no? Y la segunda, que para mí también es muy importante, tiene que ver con que Antonio es una persona que cuando cuenta, cuando forma, cuando facilita, lo hace de una forma muy sencilla y muy práctica. Y eso es un valor, porque a veces llegar a esa sencillez lleva detrás mucho trabajo. Entonces, también he tenido la suerte de formarme con Antonio en una formación de coaching de equipos que me pareció maravillosa, porque eso pues, fue totalmente práctica y sencilla, ¿no? Entonces sales de la formación sabiendo cómo y qué tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer. Así que para mí tienes esos dos valores, tienes muchos más, pero esos dos valores. Y sobre todo me encantaría, Antonio, que vayamos a explorar lo que es el trabajo de equipos, ya que eres un experto en trabajar con equipos, que vayamos a explorar eso. Bienvenido, Antonio. Primero de todo, muchísimas gracias y bienvenido a este podcast. Muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarme. Y ya sabes que es un placer compartir contigo lo que haga falta. Muy bien, pues vamos a tener esta charla y yo me gustaría que empezáramos un poco a explorar algo que para mí está siendo importante, que es, bueno, llevamos unos meses de mucho cambio, de cambio a la hora de trabajar, bueno, unos meses, un año y pico, ¿no? De cambio desde la pandemia, empresas que de repente tuvimos o tuvieron que dejar de trabajar en presencial, trabajar en remoto, equipos que han empezado a retomar esa presencialidad, otros que están haciendo el trabajo híbrido. Me gustaría que compartiéramos y que investigáramos y compartiéramos qué desafíos crees que están teniendo los equipos en este momento, según tu experiencia, bueno, pues con todos estos cambios y adaptaciones que estamos viviendo. Eh, bueno, efectivamente, como dices, lo que nos ha pasado nadie estaba preparado para que le pasara. Y yo creo que uno de los elementos más complicados que les ha pasado a los equipos era eso, que es que no lo tenían preparado. Eh, bueno, tú llevas un montón de años trabajando en remoto, tío, a ti, tú eso te lo sabes. Lo que pasa es que lo de irse a casa y teletrabajar no es lo mismo. Entonces, ¿qué les pasó al principio a los equipos? Y te digo para hablar un poco al principio. ¿Qué les pasó? Que es que no sabían, que es que no se sabía. Yo creo que todos nos tuvimos que acostumbrar y si todos nos tuvimos que acostumbrar, todos tuvimos que aprender a cómo lo íbamos a hacer. Eso tuvo distintas consecuencias, que yo creo que a día de hoy muchas de ellas se mantienen. Y eso que ahora mismo, por lo menos en España, se va moviendo más y vamos empezando a ver a las personas volver a las oficinas. Pero lo que fue el trabajar en remoto era, falta de práctica, falta de experiencia. Insisto, había muchísimos equipos o muchísimas personas que estabais muy acostumbrados. Es decir, cualquier equipo que se dedique a hacer algo de innovación, de desarrollo de soluciones informáticas, tienen equipos transversales multinacionales, trabajaban ya desde hace tiempo. Pero lo que es el grueso, no. ¿Cuál fue el primer punto? Uno, estabas 24/7 disponible. Estabas en casa con tu ordenador y estabas todo el día enganchado al ordenador. Y sobre todo había una cosa, si me dejas, que yo creo que fue como muy llamativo, que es que estabas a golpe de clic. Es decir, si tú y yo trabajamos juntos, dejamos de trabajar, tú te vas a tu casa y me voy a la mía, yo te puedo poner un WhatsApp, ¿vale? Pero no es lo mismo que te convoque a un Zoom y te mete. Entonces eso fue el primero.
Y ahí yo creo que hubo empacho, vamos a llamarlo así. Ese es uno de los puntos. El otro punto que yo creo que también fue muy importante es, no es lo mismo, yo te hablo de lo que yo veo habitualmente, que tú te vayas a reunir conmigo, nos vayamos a reunir un comité, esos momentos de antes y de después y de en medio, de los break, del café, del llegar, del empezar a colocarse, cuando llegas a una reunión de equipos, llegan, se empiezan a colocar, abren ordenador y se ponen a hablar, eso no existía, se perdió. Es decir, si lo ponemos un nombre, se habían perdido los espacios de cohesión. Y eso es un tema fundamental. Y no hace falta que te salgas a tomar caña, sino ese espacio que tenías para poder hacerlo. Y después, para mí hubo otra parte que la mayoría de la gente tomó lo que era positivo, de estoy en casa, me conecto, es más fácil, pero hubo como un exceso de reunión. Yo estoy harto de ver, y me imagino que te pasará a ti en muchos sitios, personas que tienen como toda la agenda llena, una detrás de otra, y claro, como solo consiste en salir de una y entrar en otra, entonces tu pregunta es, ¿cuál es el reto? El reto está en cómo dar la vuelta básicamente a esas cosas, ¿sabes? Es decir, es cómo vuelves a generar espacios de cohesión estando cada uno en su casa, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Cómo puedes volver a estar como en contacto. Y después hay una cosa que yo creo que hemos aprendido más tarde, y es estar en remoto o estar en casa no significa que estemos todo el día trabajando. Eh, También te diré una cosa, ¿eh? Los equipos que estaban mal organizados o los equipos que tenían malos hábitos, con el remoto se les ha multiplicado, porque eso ha sido así. Pero básicamente los tres retos para mí son esos. Es uno, el tiempo que dedico. Dos, para mí la otra parte es esa parte más personal. Y después, que esto no consiste, qué bien, fíjate, veo el Outlook, Vanessa, tienes 10 minutos, mete una reunión, pero bueno, chico, esto no tiene sentido, porque antes, si yo tenía que ir físicamente y volver, me tenía que mover, y eso no está existiendo. Esos son los tres retos, para mí, operativos más importantes, ¿no? Fíjate, ahora que hablas de los espacios de cohesión, yo sí que he notado, lo que decías tú un poco, que sí que hay una diferencia grande entre esos equipos que ya han nacido en remoto de alguna manera, ¿no? Pues por ejemplo, empresas de startups, empresas tecnológicas que ya han nacido así, como que no echan de menos de nada. Yo otro día estaba charlando con unos de una empresa, de una startup, y me decía, yo realmente no echo nada de menos. Pero sí que hay otro tipo de empresas con una cultura, que venían de una cultura muy presencial, que ahora con este cambio sí que han notado, o siguen notando, ¿no? Porque además en algunas empresas están como, pues eso, volviendo determinados días y demás, y sí que notan algunas pérdidas. Cómo pueden los equipos, cómo crees que pueden los equipos trabajar sobre todos esos espacios de cohesión de los que hablabas? El otro día una persona me decía, ¿cómo podemos hacer equipo a través de Skype y de Teams? Esa es un poco la pregunta, ¿no? Fíjate, a esa pregunta la respuesta es exactamente igual que lo hacías antes. Es decir, esto no va en contra, esto trae un montón de ventajas. Yo te digo por lo menos el trabajo que yo puedo hacer o que tú puedes hacer cuando estamos con equipos. El estar en remoto para tú trabajar con un equipo es una maravilla, porque una pantalla más no pasa nada. ¿Qué es importante que hagas? Pues mira, que tengas contacto. Y tener contacto, aunque suena a broma, y esto suena muy simple, es enchufar las pantallas. No sé cuántas reuniones has participado tú o has visto tú en la que están 6 personas y ninguna tiene las pantallas encendidas. Es muy difícil que yo tenga relación contigo si no te veo. Y eso es yo por eso te decía, los que ya lo hacían bien antes, lo siguen haciendo bien ahora. Pero cosas concretas para mantener un espacio de cohesión, pues hay cosas que son muy... son malas prácticas que se han generalizado. Además es curioso, no sé si te pasará, que cuando la gente se conecta, lo primero que empieza es, yo me muero de risa porque empiezan a todos a colocarse el pelo y tal, pero chico, cuando antes tú y yo nos veíamos en una sala, ¿no? yo no me tocaba el pelo, pero bueno, entonces, eso. Lo segundo, tener agendas que dediquen el tiempo a las cosas que tenemos que dedicar. Es decir, yo no sé quién ha sacado la deducción de por hacerlo en remoto tenemos que ir más rápido, más al grano, más a las cosas, que es más efectivo, pero por el contrario hay menos espacio para poder charlar. Yo con todo el mundo que trabajo
le digo lo mismo, es, oye, ¿cuál es la razón para que hayas acortado los tiempos y hayas metido más temas? ¿No? No tiene mucho sentido. Y después hay otra parte que yo creo que es fundamental. Eh, y es para los equipos. No es tanto cuando me reúno, es menos teams y más hablar. Es decir, lo que tú hacías antes, que es que tú cogías y te movías de tu sitio al otro sitio o llamabas a alguien que estaba en Bangalore, da igual donde esté, y hablabas con él, ahora todo se ha reducido a hacer todo en Teams y casi por escrito, ¿vale? Entonces, para mí, menos escrito y más llamar a otro. Oye, Vanessa, ¿que cómo estás? ¿Que cómo hacemos? ¿Nos podemos conectar o no nos podemos conectar? Lo que no tiene sentido es que yo me conecte por Zoom contigo y no tengamos la cámara encendida. Lo que no tiene sentido es que quedemos 10 minutos para tocar 6. Es que no hay. Entonces, yo digo, los buenos hábitos que ya había antes se pueden volver a traer. Y son cosas de ese tipo. Agendas poco menos ambiciosas, conectarse, llamar y tener más contacto con las personas. Después preguntarle al otro, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Cómo estamos? Fíjate, hay una cosa que, bueno, lo llevamos recomendando a los equipos toda la vida. Es el check-in. El check-in de una reunión de 6 personas puede ser 3 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pero que hablen todos. Porque si no, es muy fácil que yo me esconda detrás de una pantalla. ¿Cómo estáis? Cuando cerramos un checkout. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Fíjate, hay una compañía que a mí me encanta. Es una startup que son buenísimos, que al final de cada sesión hacen una cosa, ¿te acuerdas lo de piedra, papel o tijera? Sí, sí, sí. Y es evaluar del 1 al 3 cómo ha sido la reunión. Y lo hacen al mismo tiempo. Y en remoto tienes que ver las pantallitas que hacen 1, 2 y 3. Si tú pones menos de 3, tienes que decir para ti qué harías distinto la otra vez. Fíjate qué tontería. Pero es cómo llego y cómo me voy y cómo valoro la reunión. Es como un NPS directo de las cosas. Esas pequeñas prácticas las que mantienen que sea que podamos traspasar la pantalla de alguna forma, ¿sabes? Yo creo que es básico. Sí. Al final son esos hábitos, ¿no? Yo a veces trabajamos con algo que llamamos el ajuste de imago, que tiene que ver con eso que decías al principio, que es el imago es como la imagen mental consciente o inconsciente que tienes de alguien, ¿no? Entonces, al compartir información con la otra persona y decir, pues, ¿cómo vengo? En lugar de estar imaginando, porque me ves callada, a lo mejor es que he pasado una noche horrible con mi hija, pues ya lo comento desde el principio, mira, es que anoche pasé una noche malísima con mi hija y vengo, a lo mejor me hice un poquito más callada por esa razón, ¿no? Pero desde ahí lo pongo ya encima y hacemos este hábito de ajuste de imago, como dices, que cada uno ajuste imago con el resto, ¿no? Compartir esa información y que otro pueda recibir y coger y ajustar esa información. Por eso te digo, son cosas que si lo hacías antes, ahora también lo puedes hacer. Lo que pasa es que hay que poner foco en hacerlas. Y de esas hay muchas, muchas. Vamos a explorar un poquito el tema del compromiso, ¿no? Algo que también está saliendo muchas veces en las conversaciones últimamente es cómo generamos ese engagement, ¿no? En los equipos, cuando trabajamos, antes era lo que decíamos, ¿no? Estabas ahí al lado y te bajabas a tomar el café o te bajabas. ¿Cómo generamos ese compromiso también con el equipo, incluso con la empresa, ¿no? Porque también hay un tema de compromiso con la organización. También es un tema de hábitos, entiendo que también cómo generar qué hábitos podemos tener. ¿Hay alguno más específico? ¿Crees que hay alguno más específico para el tema del compromiso? Bueno, el compromiso, a mí, bueno, tú lo sabes porque hay una frase que me encanta, lo de que nos comprometemos con lo que elegimos. Y yo creo que eso, en este caso, y fíjate, en el tema de cómo estamos viviendo ahora, es muy importante involucrar a las personas en cómo se van a hacer las cosas. Y digo cómo se van las cosas, centrándome solo en los equipos, en cómo vamos a trabajar como equipo. Yo me leía, pues más o menos hace un año y pico, un estudio que salió en el Harvard Business Review, que era maravilloso, en el cual decía, habían hecho una encuesta rápida con el principio de la pandemia, y lo que pasaba era que solo el 5% de los que eran líderes de equipo se reconocían con habilidades para gestionar en remoto. Entonces, ¿qué pasa?
si yo, ¿de dónde viene esto? Si yo no creo que no tengo habilidades para hacer esto y me toca llevar el equipo y creo que no lo sé, pues coño, pregúntale a la gente. ¿Sabes? Entonces, ¿qué cosa es muy sencilla para hacer eso? Lo hemos hablado 80 veces. Vamos a hacer una alianza de cómo queremos trabajar porque el medio es distinto. Vamos a hacer una alianza de cómo vamos a seguir trabajando. Si nos vamos a una situación híbrida en la cual, que te habrá pasado, hay 5 en la oficina, 2 fuera y a más de los 5 por COVID no podemos estar los 5 en la sala, que tenemos que estar en 2 salas. Todo eso es un formato distinto. Nada más. Por tanto, vamos a hacer una alianza de cómo vamos a querer trabajar. Entonces, yo lo que he visto que ha funcionado ha sido preguntar, pararse de vez en cuando a hablar. Oye, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo podemos hacer de forma distinta? ¿Qué cosas nos están funcionando? Eso ha sido lo que yo creo que ha mantenido a las personas involucradas, porque yo creo que eso nos pasa a todos. No sé si estás de acuerdo. Si yo participo en cómo estamos haciendo tú y yo esta conversación, pues yo estoy enganchado. Si tú, por el contrario, eres mi jefa y no me preguntas nunca qué te parece, cómo lo vamos a hacer, qué se os ocurre, es que es muy difícil. Para mí, si yo fuese el manager del equipo, lo que le diría es pregunta. Y no preguntes de refilón. No preguntes, oye, mira, que tenemos 4 minutos. Vamos a aprovechar los 4 minutos. ¿Cómo vamos? Sí. Pregúntales y haz, mira, una sesión cortita, que la pueden hacer cualquiera de, oye, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué cosas podemos cambiar? ¿Qué cosas nos están funcionando? Eso hace que las personas se involucren muchísimo. Y no te hace falta, insisto, no te hace falta hacer un buzón de sugerencias, pero es dedicarle el tiempo a eso, porque lo que estás demostrando es que, si yo soy el manager, para mí es importante cómo estamos trabajando. Y por eso te digo, te estoy diciendo cosas muy simples que vienen de antes y que funcionan, y en este caso son más necesarias. Fíjate, dedicarle tiempo y además yo añadiría un cambio también de mindset o de actitud dentro del manager, del líder, de cambio de creencia, de no tengo que saberlo todo, no tengo que decidirlo todo, ¿sabes? Esto lo podemos decidir entre todos, puedo no saberlo y desde ahí lo planteo que no lo sé. También hay un cambio interno a nivel manager o líder, de transformación también personal en ese sentido. Totalmente. Por eso te decía antes, cuando leí el informe, que el 5% pensaba que no sabía. Si yo no sé y no pregunto, es que tú imagínate además, y no es por defender, imagínate qué tensión. Sí, sí. No está funcionando como me gusta. No sé cómo, bueno, no sé porque además no veo a la gente. Está andando de otra forma y yo tengo que estar pensando y me dedico a leer, porque yo creo que si tú en junio del año pasado hacías un artículo de cómo liderar en remoto, se lo leía a todo el mundo. Ojo, y podías decir lo que quisieras, por decirlo de alguna forma. Mientras que si tú vas ahora, 15 meses más tarde, ya hemos practicado un montón de cosas que han funcionado. Y la mayoría es lo que hacías antes, cuando estabas en presencial, tráetelo. Esto es solo un medio distinto. Y ahí, hombre, por ejemplo, otra cosa que yo creo, fíjate que ayuda mucho, y te vas a reír, que ayuda mucho a esto del engagement de los equipos, es dar un mínimo de instrucción respecto al medio, dar un mínimo de instrucción de cómo te tienes que manejar en este medio. Al principio yo veía que había mucha gente que ni se quería exponer, ni se quería decir, y no quería decir que no sabía. Y en cambio, no sé, en 10 meses, ahora ves no sé, a mi abuela, que no vive, a mi abuela manejando el Zoom y manejando Teams y manejando Meet de maravilla. Eso fue algo también que ayudó muchísimo, porque si no, la gente, si no se siente cómoda, no participa. Y, por supuesto, genera espacios de participación, que esa es la otra. Acompañar ese cambio, ¿no? También, o sea, al final también es acompañar el cambio que supone pues, un nuevo canal, que a lo mejor para alguien puede ser una barrera, en mayor o menor medida de alguna manera, ¿no? Es que esa es la palabra, la barrera, totalmente.
Fíjate, has hablado de esta parte de, yo estoy 100% de acuerdo contigo, de involucrar, ¿no? Y me ha recordado, la semana pasada además hice una sesión con un equipo basada en una dinámica que aprendí de ti, que es la de los valores. Además, vamos, una sesión muy productiva y muy efectiva y muy exitosa por eso, porque entre todos, entre todo el equipo, pues definieron los valores, cómo los vivían en ese momento, bueno, algo que conoces perfectamente porque lo aprendí de ti. Vamos a profundizar un poquito más en este tema de los valores, porque parece que es un tema, bueno, parece no es un tema importante, porque al final, bueno, pues es parte de la cultura, es parte de lo que hacemos, de cómo lo vivimos. ¿Qué son para ti los valores y cómo se pueden trabajar dentro del equipo? A ver, querida Vanessa, yo pensaba que las preguntas iban a ser sencillas, pero bueno, ya veo que sigues en tu mismo nivel desde que te conozco. ¿Qué son para mí los valores? Los valores es lo que es importante para el equipo. Y me gustaría resaltar eso. Es eso que para nosotros es importante. Que no significa muchas veces esas palabras que todos nos quedamos enganchados con ello. Entonces, lo primero es definir qué es importante para nosotros y la segunda parte, cómo se viven los valores en este equipo. Hay otra forma, lo que tú dices, ahí está la dinámica de los valores, que ahí vemos qué es lo que nos une y qué es lo que está ahí. Y después el cómo se vive, porque fíjate, porque yo creo, y ahora sigo con lo de cómo se vive, yo creo que al final lo de trabajar en equipo para mí tiene una clave. Yo trabajaré mejor en el equipo trabajará mejor si pasa solo una cosa, y es que me apetezca trabajar con ese equipo. Y sé que suena muy bobo, pero tú y yo podemos trabajar y sin problemas y podemos entregar cosas y no nos apetece. ¿Qué pasa? Tú trabajarás por tu lado, yo trabajaré por el mío, tenemos unas reuniones muy efectivas en las que nos intercambiamos información, pero no estamos trabajando en equipo. Mientras que, no sé si te habrá pasado, tienes que hacer un proyecto. Bueno, yo sé de varios proyectos tuyos que llevas muchas ediciones haciéndolo y tenéis un equipo muy cohesionado y es que te apetece juntarte con ellos. Pero te apetece lo que vas a hacer. Te apetece las personas. Y te apetece como el ritmo, ¿sabes? El cómo avanzan las cosas. Y de hecho, si hay algún problema, te apetece hasta ponerlo encima de la mesa y hablar de lo que no funciona, del conflicto. Es decir, esos como 4 apeteces, en el fondo lo que llevan debajo son lo que es importante para nosotros. Es decir, y está mal que hable de un equipo en el que tú estás, pero que yo, como he tenido la suerte de estar al lado y verlo, os ha costado X tiempo, habéis invertido X tiempo para que ahora yo sé que os vais juntas. Digo, porque además ahora sois 4, pero hay 3. Os vais juntas, yo os he visto que os gusta juntaros, os gusta tener... Y eso es que en el fondo es lo que es importante para las 3, las 4, es lo mismo, y lo habéis hablado. Entonces, 1, valores es lo que es importante. 2, te tiene que apetecer. Y lo más importante para mí es cómo se vive eso. Porque si decimos, Vanessa, en nuestro trabajo lo que es fundamental es la lealtad o lo que es la transparencia. ¿Qué significa eso exactamente? ¿No? Porque para cada uno es algo diferente. Entonces, ¿cómo se vive aquí la transparencia? ¿Cómo se vive? Yo siempre digo, ¿te acuerdas de ese libro de Eduardo Mendoza que se llamaba Sin noticias de GURB? Sí. Que era que venía el marciano que venía a Barcelona, pues yo lo hago con los equipos. Si un marciano entrase mañana aquí, ¿cómo vería que aquí se vive la transparencia? Y entonces lo terminas bajando ese valor a acciones, comportamientos, algo que sea visible. Y eso viene muy bien para las personas que entran nuevas. El que llega nuevo a un equipo, si decimos, no, aquí es fundamental el compromiso, la transparencia, la lealtad y no sé, y el trabajo en equipo. Él viene de, no sé, imagínate, bueno, tú has trabajado con gente de distintos países. Esas 4 palabras en cada país pueden significar, y en una empresa o hasta en un mismo entorno. Entonces, ¿cómo puedes bajar eso allí? Entonces, ¿cómo lo trabajaría uno?
la pregunta es, ¿qué es importante para nosotros? Uno, dos. Dos, ¿por qué me apetece a mí trabajar con vosotros? Que ya vas a ver cómo ahí sale mucho. Y otro, oye, si viene mañana, entra por la puerta un tío raro, un tío así con pelos, imagínate como yo, ¿vale? ¿Dónde va a ver que eso está viviéndolo? Con esos tres, a ver cómo te diría, bajas la intensidad de la conversación a algo que es más cercano y más en el suelo. Porque si no, muchas veces, y bueno, te habrá pasado a ti también, los equipos que hacen, se van arriba, se ponen a hablar, se quedan aquí y eso ayuda muy poco. ¿Sabes? Vamos a bajar a estos dos niveles. Sí, sí, totalmente. Sí, de hecho, la semana pasada es que justo eso, puse en práctica algo similar y de repente con acciones muy concretas acabaron la sesión con acciones muy concretas de esos valores que, cómo lo estaban viviendo y qué iban a hacer a partir de ahora. Entonces, eso es un Directamente, poco directamente. Fíjate, me surge una duda que es, porque claro, yo totalmente de acuerdo contigo en este me apetece, además el ejemplo que has puesto del equipo lo veo, pero claro, ¿qué hacer o qué puede hacer una persona que lidera o que gestiona un equipo de personas para ayudar a que les apetezca? Porque claro, cuando por ejemplo tienes la suerte, como en mi caso, que puedo muchas veces elegir, ¿no?, con quién trabajo, pero algunas veces hay personas que no pueden elegir ese con quién. Entonces, ¿cómo podemos hacer o cómo puede hacer una persona que esté liderando el equipo para ayudar a que esos apetezcas vayan como desarrollándose y creciendo de alguna manera? Bueno, ¿cómo puede hacer que la gente le apetezca? Eso es, sí. Bueno, Sería... hay una parte, lo que pasa que, claro, eso a un líder muchas veces le cuesta un poquitín, lo que pasa que es fundamental. Hay una parte, si cogemos cada uno de ellos, el que nos apetezca conseguir el objetivo. Es decir, coge la selección española, porque acaba de terminar la Euro. El objetivo era ganar la Euro, ¿vale? Entonces, si estamos todos con el mismo objetivo, es muy importante. Entonces, eso es algo que yo puedo decir como líder, pero también puedo preguntar, oye, ¿qué es el objetivo que tenemos? Es decir, tener un objetivo claro, y ya no es solo un objetivo claro, para mí es que sea muy concreto, no claro, sino concreto. Es decir, ¿para qué está esta selección? Esta selección está para ganar la Eurocopa. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Eso es una cosa. ¿Qué pasa? Generalmente se dedica mucho tiempo a eso. Casi todos los líderes lo tienen muy claro. Y casi todos los líderes lo saben contar. La parte, si quieres, numérica, la parte de resultado, es muy fácil. Además, la mitad de veces les viene medio impuesto, con que ahí no tienes problema. Pero mi pregunta es, oye, ¿cuál sería el objetivo como equipo? No es la parte de resultado numérico, sino la parte de resultado como equipo. ¿Cuál es el objetivo que tenemos como equipo? Esa es una. Como más interno, ¿no? O sea, puede ser un objetivo como más, pero puede haber un propósito interno de alguna manera, ¿no? Y es como personas para poder hacerlo. Si tú eso lo hablas, voy a ser muy bruto. Aunque el resultado no quede muy definido, probablemente nos estemos alineando en el asunto. Porque eso es un punto fundamental. Tener alineamiento respecto a lo que vamos a conseguir. Y es que yo lo hable y que yo lo diga. Porque ser líder en ventas es fácil. Subir la cuota de mercado al 12% se mide. Y además de eso, ¿qué otra cosa queremos hacer como equipo? ¿Vale? Ese es uno. El otro que le apetezca es un ejercicio o es una sesión o es un momento de abrirse. Y eso es lo que te decía que a muchos líderes no les termina de gustar. Líderes me refiero a muchas personas de empresa que son magníficos técnicos o que les han llegado por algo de ese tipo y se encuentran muy cómodos hablando de la parte técnica, pero de la parte que es mucho más humana o que es más de relación, están un poco más incómodos. Lo que es fantástico es generar un espacio, y la palabra te va a sonar así, es de vulnerabilidad. Es decir, oye chico, que es que yo no sé hacer esto. Yo hoy estaba con una persona que lo que me ha dicho comiendo me ha parecido impresionante y es, a mí me encanta que mis equipos la gente sea mejor que yo. Y me ha dicho ella, y me decía, y me ha costado un montón de tiempo reconocer eso. Es decir, el reconocer que no sabes o el reconocer que no tienes o el reconocer
esa especie de mostrar la vulnerabilidad, ¿qué hay que hacer para eso? Hay que hacer para algo que sea un juego. Hay que hacer algo que tenga reconocimiento por un lado y por otro lado, ¿qué es lo que... imagínate que tú y yo nos ponemos a jugar y es, oye, ¿qué reconozco de ti? Que me encanta de Vanessa. Y por otro lado, ¿qué es lo que yo creo que Vanessa podría hacer mejor? O que Vanessa, evidente, pues el nivel de zasca puede ser en plan del nivel de confianza, pero ¿qué es donde está más coja? Y juegas a las dos. Ese espacio lo que hace es que ayuda. Y una cosa que no falla nunca, 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 para que me apetezca estar con la gente, es el reconocimiento. El reconocimiento es qué me encanta de ti, qué es lo que me gusta que haces bien. Y esas cosas, yo no sé si en el día a día la gente lo hace, muchas veces se dan por supuesto o piensan que están incluidas en el precio. Pero, coño, si tú escribes de maravilla, si tú montas este programa de maravilla, todo eso, pues que te lo digan. Que te lo digan porque es que es básico. Entonces, esa parte de que me apetezca es qué puedo hacer para que exista reconocimiento y qué puedo hacer también para mostrarme un poco vulnerable. Hay un equipo de una fábrica, es un productor muy gordo aquí en España, es como una multinacional, pero de España, que está en Castilla y León, que trabajando con ellos, en su comité mensual hay un punto que se llama reconocimiento. Yo veo la agenda y le pregunto a la persona que lo lleva. Digo, oye, Marta, ¿y esto? Y me dice, para que no se nos olvide. Es como muy castellana, para que no se nos olvide. Y eso es otra cosa que al final te hace que te apetezca estar con las personas. Y la última que también para mí es muy importante es no atosigar. No atosigar. Es decir, yo puedo ser el más exigente del mundo. O tú puedes ser la persona más perfeccionista del mundo. O yo puedo ser el más impaciente que hay. Ver los ritmos de las personas, para mí tenía que ser un examen para ser manager. Si tú sabes cómo manejar el ritmo de las personas que están en el equipo y cuál es el ritmo del equipo, eso es una cosa que es maravillosa. Es igual de, en mi opinión, igual de negativo llevarles corriendo, porque tú no puedes sprintar 4 meses y además la gente como, bueno, chicos, como vosotros queráis, ¿sabes? Que sería el menos samba y más trabajo. El conseguir un ritmo, que además, fíjate, cada vez que alguien pone un ejemplo de un equipo, o cada vez que te ponen a unos tíos remando en un barco, ¿sabes? O los que van patinando todos juntos. Eso solo se consigue con entrenamiento. Y se consigue con el manager viendo cuál es el ritmo que tienes que poner. Si tenemos un pico, a lo mejor tenemos que correr todos. Y al día siguiente tenemos que bajar, ¿sabes? No podemos estar todo el día haciéndolo. Para mí serían esos tres puntos básicos para poder hacerlo. También es importante nuestra parte que hablas de ver el ritmo como escuchar el ritmo de los demás. Y también a veces tener en cuenta que el ritmo de los demás no va a ser el tuyo. Que también a veces cuesta un poco. Managers, algunos líderes, ¿no? Piensan que como a mí me gusta esto, al otro le va a gustar lo mismo, le va a necesitar lo mismo. Entonces, directamente. Es importante esta parte de, bueno, ser consciente de tus preferencias, tus ritmos, tus necesidades, pero también saber escuchar y ver las de los otros que pueden ser muy diferentes a las tuyas y saber cómo manejarlas. Sin duda, es exactamente eso. Has hablado de algunas cosas que pueden ser importantes. Te iba a hacer una pregunta, has ido comentando algunas. ¿Qué es lo que tiene que tener? Desde tu punto de vista, has trabajado con un montón de equipos de diferentes países, con empresas muy grandes como Airbus, bueno, con empresas más, has trabajado con muchos equipos. ¿Qué tiene que tener un equipo para ti, para decir, este equipo trabaja? Has hablado del objetivo común, del objetivo de ir por el mismo objetivo, pero si fuera una cosa, ¿qué dirías? ¿Te quedarías con ese tema del objetivo? ¿Qué tiene para ti un equipo que trabaja como un equipo de verdad, como un equipo potente? Si solo me puedo quedar con uno, voy a decir dos. Uno de las cosas fundamentales, que se puedan poner las cosas encima de la mesa. Comunicación. Es decir, trabajar en equipo es una pura conversación.
poder tener conversaciones. Es decir, voy a ser muy animal, y esto no sé cuánta gente lo va a ver y les pido disculpas antes de empezar. Hay un equipo que es tu pareja. Vamos a coger ese ejemplo para que ya todo el mundo lo vea. ¿Cuándo te funciona bien con tu pareja? Cuando puedes hablar, cuando puedes tener una conversación. Conversación de lo bien que nos lo estamos pasando, lo bien que nos está saliendo, de cómo hacemos, quién hace qué, cómo nos repartimos la logística de los niños, o quién cocina, o qué rico te ha salido, o por el contrario, que discutimos porque yo no quiero ir a casa de tus padres. Me da igual. Entonces, eso aplica a un equipo. Poder tener la capacidad de hablar, de ponerlo encima de la mesa. Y lo digo por una razón. Yo de las cosas que más veo que torpedea a los equipos es el callarse. Ese callarse. Entonces, cuando me ha dicho que me quede con una, ese equipo va a funcionar bien si podemos hablar abiertamente. Y hablar abiertamente no es que hablemos mucho, es que podemos hablar abiertamente de lo que hay. Esa es una. Y la segunda cosa que yo creo que para mí identifica a un equipo que funciona es que se anticipa. Que se anticipa a lo que hace falta en la organización, hace falta dentro del equipo, hace falta en el mercado, hace falta en relación con todos los que tú quieras, con todas las partes que están involucrados. Esos equipos que no solo están reaccionando a lo que pasa, sino que están también como mirando un poco, es decir, en el fondo es que se paran un momentito, se miran y que deciden. Esas dos son de los que yo he visto. Es que me estoy acordando más de dos equipos en concreto, que eran las dos cosas comunes que tenían. Y era, uno de ellos, una vez al trimestre, tenían fijo el pararse y no solo hacer una retro, sino mirar hacia adelante como obligación. Y tenías que ver qué tíos, yo siempre digo, qué tíos más listos. Porque es que no estaban, vamos a ver, no estaban como haciendo, no estaban haciendo una autopsia de los números, sino miraban tendencias, anticiparse. Para anticiparse ya no es como producto, sino anticiparse con la organización. ¿Qué problemas tenemos con los de al lado? Y eso es uno de los elementos clave. ¿Y qué pasa? Tenías que ver cómo hablaban. No eran amigos, pero tenían la capacidad de hablar o tenían capacidad de decir, Vanessa, por favor, vamos mal de tiempo, chica. No. Y la otra no se enfadaba porque cortaban, ¿sabes? Y eso es una tontería que miles de veces tú te estás enrollando, yo me estoy enrollando y tú estás calladita haciendo así, ¿sabes? Que ya no sabes ni qué hacer. O por el contrario, te coges un ordenador y te pones a hacer otras cosas. Para mí son dos claves que sí hay que invertir. Una, párate y mira, que es anticiparse. Y la segunda, la primera o la segunda, que es clave, es hasta qué punto podéis hablar y saben las cosas encima de la mesa. Eso sería nada. Muchas veces este no hablar, ¿no? Se produce muchas veces por evitar el conflicto. Además, yo a veces en algún equipo cuando he preguntado, bueno, aquí ¿cómo tenéis conflictos? Digo, me dicen, no. Digo, pues aquí o sois extraterrestres o está pasando algo extraño, ¿no? Entonces, sí que me gustaría también que nos dieras como alguna herramienta, alguna idea clave para poder trabajar esta parte de conflictos, que es una parte importante para que poder, como decías, ¿no? Poder comunicar, poder sacar encima de la mesa y poder trabajar el conflicto, que a veces yo creo que tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos con el conflicto, o sea, con cambiar alguna Totalmente de lo que es el conflicto, ¿no? Pues nos puedes añadir alguna cosita más que seguro que sí. Totalmente. Y fíjate, además es lo que tú has dicho, si tú llegas a un equipo y preguntas, ¿aquí hay conflicto? Y dices, no, ponte a temblar, porque lo que no está por aquí fuera está por debajo de las alfombras. Y te habrá pasado, yo llego a un equipo y les veo que se llevan muy bien, y lo que es políticamente correcto, y digo, ay Dios mío, cuando esto explote. ¿Vale? Esa es una. Y la otra parte, estoy 100% de acuerdo con lo que has dicho. Es que me pasa a mí con el conflicto. Y el conflicto tiene mala prensa. Y lo que sí que pasa es que el conflicto es natural en los equipos. Y vuelvo al ejemplo de las parejas. El conflicto es natural en las parejas y en lo que quieras poner. Si yo veo el conflicto como un enfrentamiento, como un ganar, como un yo gano, tú pierdes, yo no lo quiero ni tener. Si yo lo veo como algo natural, como es una parte de lo que tenemos que tener, pues lo que tenemos que ver es qué nos pasa cuando surja, cómo podemos hablarlo. Entonces, bueno, yo me acuerdo hay en varios sitios que hay como una escalera del conflicto.
Y llamamos conflicto a muchas cosas que no lo son. Un malentendido no es un conflicto. Un conflicto es cuando hay una crisis real o hay una discusión real sobre algo. O, por ejemplo, tú has hablado antes de valores. Una falta de alineamiento en valores puede terminar en un conflicto. Porque lo que para ti es muy importante, para el otro no es importante y se lo salta, y tú aguantas un día, aguanto dos, hasta que un día saltas. Cosas que yo veo o cosas que hacemos cuando hay un conflicto en los equipos. Y me estoy acordando además de uno que fue real. Es decir, un comité, llevaban tiempo por abajo no hablando. Llegó un momento determinado que una persona, que era responsable de marketing, a otro le dijo una cosa que él se lo tomó como personal. Se levantó y se fue. Esto que te cuento es histórico. Nosotros estábamos ahí con ellos trabajando y yo le pregunté al que era el manager, ¿qué quieres hacer? Dice, no, la reunión no sigue hasta que Javier no vuelva, ¿vale? Le dije, ¿quieres que hagamos algo? Y lo que hicimos fue separar el puesto de la persona. Fue muy ridículo. Es decir, si Vanessa Carrera y Antonio Moya se ponen a hablar, casi seguro que no tenemos ningún problema. Si la CEO, porque estando tú y yo, tú serás la CEO y el director financiero se ponen a hablar, están discutiendo de una cosa distinta. Tú quieres crecer, yo te estoy diciendo que es que no ganamos ni dinero, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando mezclamos esas dos conversaciones, es cuando viene el problema. Entonces, es una cosa como muy ridícula. Y vamos a separar roles. Y es algo que, claro, los que están dentro es muy difícil que lo hagan. Eso sí, el jefe o un tercero lo puede hacer. Oye, vamos a separar. Y vamos a hablar de lo que ha pasado, pero no vamos a hablar de las personas. Eso es una de las claves que además, te digo, cuando llegamos a los equipos y lo hacemos, parecemos magos y entre tú y yo es muy fácil. Porque fíjate en la jugada, pero no te fijes en el jugador. Cuando se suele cuando mezclamos persona y situación, es cuando se mezcla. Y la otra cosa que es fantástica es, vamos a fijarnos qué es lo que nos separa. Y para eso, suena como muy bonito, pero hay una sola pregunta que es básica, vale, muy bien, se ha montado un conflicto, vamos a parar, vamos a coger un POSIT. Tú estás más, pero sabes porque luego vamos a coger un POSIT y vamos a apuntar qué necesita cada uno. Y lo vamos a apuntar todos al mismo tiempo. Imagínate una reunión, ¿qué necesito yo hoy, ahora mismo, en este momento? Y leemos lo que necesitamos. Probablemente entendamos de maravilla lo que está pasando. Imagínate, lo que necesito es que seamos más concretos porque me estoy poniendo muy nervioso porque estamos tardando mucho. Otro, lo que necesito es que me escuchen porque no me dejan hablar. Pues, escuchando necesidades, lo que hacemos es salimos del conflicto y volvemos a ver qué le pasa. No, que digo lo de separar una cosa con la otra. Bueno. Esas dos cosas sencillas, es decir, vete a la jugada, no al jugador. Uno, haz un POSIT tan sencillo pero además en el momento y todos al mismo tiempo. No es que tú digas el tuyo, no. Y después lo lees, lo que pasa es que inmediatamente el conflicto baja y nos empezamos a acercar porque muchas veces el director financiero no se levanta por la mañana diciendo voy a ver a quién fastidio hoy, sino que él llega en ese momento y cree que por su rol tiene que hacer eso. Yo te diría, con esas dos cosas es algo como muy de andar por casa que puede funcionar. Y la primera, por supuesto, que tú has dicho, uno, ¿qué me pasa con el conflicto? Y dos, el conflicto es natural, que está todos los días. Qué interesante, porque al final, fíjate esto que decías del post-it, que no lo conocía, pero me tomo nota, al final también es como a facilitar la conversación, ¿no? O sea, facilitar la conversación de ese compartir necesidades, en este caso además, más allá no solo del rol, sino también como persona. Entonces, como claro, que necesitamos, ¿no? Que a veces es el problema, ¿no? Que yo necesito algo, pero no lo digo, me lo callo, esperaba tal cosa y desde ahí cuando surge muchas veces ese conflicto. Muy Totalmente. Bien. Es lo que te decía antes del callar. Cuando vamos desde fuera, bueno, llevamos un montón de años, haciéndolo
Cuando vas desde fuera y ves las cosas es muy sencillo, porque no estás metido en medio. Y lo que yo te diría, lo que mata a los equipos es el callar, por un lado, y por otro lado, eso que has dicho tú antes, de que no, aquí nos llevamos muy bien, aquí no hay conflicto. Y dices, chicos, ¿de qué ovni os habéis caído? ¿Sabes? Totalmente. Muy bien, Antonio. Vamos a hacer una cosa ahora, si te apetece. Te voy a hacer una serie de preguntas cortitas y un poquito más personales y me vas contestando lo que te salga, lo que te nazca y lo que te apetezca. ¿Te parece? Fenómeno, fenómeno. Vamos a ello. La primera, una canción que te ponga las pilas. Una canción que me ponga las... No, vamos, te voy a contestar. Vivo con una hija que tiene 22 años, por tanto, de canciones tengo todas las que quieras. Pero que a mí me guste mucho y que me identifique, hay varias. Una de los Killers, que a We Humans, ¿sabes cuál es? Esa es una. Otra que me encanta es de Los Malos, del Bicho, que es muy, muy gitanaza, como yo soy. Y últimamente las que me ponen las pilas, que las estoy oyendo todos los días, son las de Tangana. La del tío la del Z Tangana, que es que me parece un puto crack. Qué variedad de Y son, bueno, insisto, convivir con una persona de 22 años tiene sus ventajas. Bueno, te digo, no lo hacía antes. Yo ahora cuando me pongo a trabajar, lo que me pongo es tecno. He sido de tanto ir tecno con ella, con que no. Pero esas tres, si te tuviera que decir, son esas tres, las tres que me encantan. Y que si las oyes, ahí estoy yo. Un libro que te haya marcado. Un libro, eso es más complicado. Vamos a ver, me encanta la novela negra, ¿sabes? Y además lo uso como para evadirme. Y quitando eso los conciertos. Últimamente hay un montón de libros. Por ejemplo, un libro que sí me ha gustado mucho se llama La novia gitana, creo que se llama. La novia gitana es uno de estos que han salido hace poco, que es muy bueno. Cualquiera de estos de Juan Álvarez Jurado, Sí. que ahora se ha hecho un bestseller, pero Cicatriz, todos esos son buenísimos. Cuando me quiero evadir, leo ese tipo de cosas. Bueno, Camilleri o el último barco también, que es de un tío gallego que es buenísimo. Y después, de no entretenimiento, uno que he leído hace poco que me ha gustado muchísimo es de Álvaro González Alorda, que se llama algo así como Manos, Corazón y Mente, o algo de ese tipo. Bueno, cualquier libro de Álvaro González Alorda, yo creo que merece la pena leérselo porque es una maravilla. Y está escrito como si fuese casi un intercambio de mails y después tiene una parte que resume los aprendizajes. Me parece un libro fantástico. Se llama Cuerpo, Cabeza, Corazón y Mente. No, Cuerpo, Corazón y Mente, algo así se llama. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Enredar. No. ¿Qué es lo que más me gusta de mi profesión? Lo que más me gusta de mi profesión es, me da muchísima energía los equipos y los grupos. Eso es que yo me nutro. 2, la otra cosa que me encanta es poder generar espacio para que pasen cosas. Es decir, yo al principio, cuando empecé con todo esto hace ya más de 15 años, me empeñaba en que las cosas tenían que pasar. Entonces, yo tenía que hacerlo. Con el tiempo, lo que he ido aprendiendo es, cuanto menos, yo lo que hago es que genero el espacio, pasan cosas, sucede, y ahí cuando empiezan a funcionar me quedo encantado. Pero no es porque lo hagas tú, sino porque está funcionando. Y la otra cosa que me encanta de lo que hago es que me tiene todo el día vivo. Vivo en el sentido de, tú no sabes la cantidad de cosas que leo y que estudio. Es decir, si yo hubiese estudiado tanto cuando estaba estudiando la carrera, ahora sería catedrático. Es decir, esta profesión te exige estar permanentemente leyendo, mirando, estudiando, actualizándote, y eso, en el fondo, me mantiene vivo. Entonces, yo creo que serían esas tres. Eso es lo que más me gusta de todo lo que hago. Un aprendizaje de este último año, iba a decir desde que empezamos, un año y medio, este año un poquito, esta etapa más de pandemia, pospandemia.
Pues mira, yo creo que han sido dos. Uno es cuidarse. Mm. A ver, yo creo que hablo por mí. La pandemia lo que dijo es, párate. Y si no te paras, paramos a todos. De hecho, yo cogí el COVID en marzo del 2020, fui al principio del todo, y me pasé 15 días metido ahí en un cuartito y tal. Entonces, eso es, párate, este ritmo no vale. Entonces, eso ha sido un aprendizaje. Y eso es cuídate. Y a raíz de eso, que he estado mirando mucho y he estado leyendo mucho y he estado siguiendo a mucha gente que es bastante buena en hábitos y en neurociencia y demás, lo que yo he hecho ahora es, yo trabajo ahora de forma distinta. Eres, yo termino de hacer esto contigo y lo que hago es que tengo un descanso, que antes no lo hacía. O yo me doy como vacaciones a lo largo del día, de tener huecos, de tener trabajo y después hacer otro tipo de cosas, que eso lo aprendí con la pandemia. Es decir, me ha ayudado a cambiar ese corre-corre que, no sé, bueno, yo por lo menos estaba metido ahí, no sé si los demás, pero habíamos muchos que estábamos en el corre-corre, y eso ha supuesto, mira, a cuidarte un poco, y no sé, y hay como muchas buenas costumbres, pues no sé, salir a pasear. ¿Te acuerdas cuando nos dejaban solo salir X horas, que salíamos todos como locos? Pues salir a pasear, tener espacios de parar después de trabajar, decir a cosas que no lo vas a hacer, porque no, todo esto ha sido para mí la pandemia y estoy encantado de cómo trabajo ahora. De hecho, cuando tengo algún acelerón, como me ha pasado hoy, es que estoy cabreado, porque es que no me gusta y soy muy consciente de ese acelerón que no lo tengo que tener. Qué bueno, porque yo sí te conozco hace tiempo y sí que percibía ese ritmo del que hablas de para aquí, para allá, rápido, cojo, vengo, viajo, vuelvo, hago tal. Entonces, Claro. Es que claro, fíjate, Vanessa, cuando nos quitaron los viajes, sí. aprendes que se puede trabajar de otra forma. Es decir, pero no solo yo lo he aprendido muy claro, pero ¿qué cantidad de empresas tenían la reunión semanal el jueves en Madrid y venían los regionales o los territoriales y venían el miércoles por la noche para tener una reunión el jueves y se volvían a ir? Eso ahora se ha quitado. Entonces, ese tipo de cosas es cuidarte un poco y trabajar de forma distinta. Entonces, el cuidarme es para mí, porque yo te digo la verdad, cuando cogí el COVID, no he pasado más miedo en mi vida, porque era Marcel al principio y aprendí a eso. Y la segunda parte es muy importante, se puede trabajar de otra forma sin hacer una revolución, metiendo 4 o 5 cambios sencillos. Eso ha sido para mí los dos grandes aprendizajes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por compartir y compartir desde un lugar tan, bueno, tan tú, ya decía al principio, creo que lo estarán viviendo todo el mundo, de autenticidad y desde esas cosas tan prácticas, esa experiencia. Así que mil gracias por compartirlo desde ahí, Antonio. Mil gracias a ti y ya sabes que me encanta. Lo que he dicho al principio, compartir contigo es un lujo. Compartir es una maravilla. Pues seguiremos compartiendo. Muchas gracias, Antonio. A ti, Vanessa.